Las hernias incisionales, más llamadas hernias incisionales, se llaman eventración, ¿ya? Antiguamente sí se decía hernia incisional, actualmente se acepta mejor el término de eventración. 6% las femorales, ¿ya? Hernias umbilicales un 3% y 3% algún otro tipo de hernia que vamos a ver algunas variantes. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una hernia, ven este contenido de la hernia, se ha abierto el saco de la hernia y el intestino está oscuro, está externo. ¿Ya? Hay una hernia estrangulada. ¿Ya? Aquí vemos también otro contenido de aquí vemos ya una hernia donde está el ciego y el apéndice. ¿Ya? Aquí tenemos una hernia, un onfalocele, realmente, a veces son hernias gigantes que se pueden presentar. Hay una hernia interna. ¿Ya? Bueno, la hernia epigástica. Vemos, las hernias epigásticas son las que se presentan en la línea media, ya que la pared abdominal, en la línea alba, que va desde el apéndice cifoide hasta la sínfisis del fútbol. Esa es la línea alba. Entonces, la hernia epigástica, la parte epigástica, desde el apéndice cifoide hasta el ombligo. Todas las hernias se presentan en la línea media son epigásticas. Generalmente, ya, la línea alba está formada, ya sabemos, por el cruzamiento, ¿no?, de las vainas anterior y posterior de los rectos anteriores del abdomen. Ya viene la vaina anterior pasa por delante de los rectos, la vaina posterior por atrás. Y de la línea media se cierran y se une esta vaina de esta forma. Están los rectos y se unen así. Y esta parte donde se unen es lo que forman lineales. ¿Ya? Entonces, la apéndice cifoide, hasta la sínfisis del fútbol, ya, pero las hernias epigásticas solamente por debajo del ombligo y las hipográficas. Epigásticas son por encima del ombligo. La hernia se desarrolla a través de algunos de los orificios de salida de los pequeños vasos. La línea alba es atravesada por pequeños vasitos arteriales y nerviosos. Entonces, cuando hay mucha presión intraabdominal, cuando la persona engorda, esta línea se vuelve delgadita y a veces se va separando los rectos, se produce una diástasis, se vuelve delgadita, finita, y por estos pequeños orificios empiezan a construir la grasa preperitoneal, produciendo ya la formación de un saquito abdominal. ¿Ya? También se puede presentar a través de una zona de debilidad e inestabilidad. De la persona ya nacido por esa zona débil, ya corresponde 3 al 5% de todas las hernias, y es 3 veces más común en los hombres que en las mujeres, más frecuente en las edades entre los 20 y los 50 años. Los síntomas pueden producir dolor a nivel respiratorio, ya, ardor e irritación con irradiación a la espalda, sobre todo ya cuando hay contenido ya no solo en la grasa peritoneal, sino cuando el espículo se mete en esa parte y se aprieta. ¿Ya? Es muy rara estas hernias, puede producir dolor abdominal, con náuseas y vómitos, si es que un asa intestinal sin volver a definir ya el tamaño de la hernia. Realmente las hernias muy grandes se podrían mover la intestinal. En hernias epigásticas pequeñas es muy raro que haya una intestinal, generalmente es grasa preperitoneal o epículo. ¿Ya? Dentro del examen físico podemos encontrar dentro de la línea media ya una pequeña masa que es variable de acuerdo al tamaño de la hernia que comprende. ¿Ya? No hay que confundir hernia epigástica con diástasis de recto. La diástasis de recto es la separación, ¿ya?, de los músculos rectos de la parte media con ensanchamiento de la línea alba. ¿Cómo se manifiesta la diástasis de recto? No produce sintomatología nada, solamente es el problema estético. El paciente está echado y se levanta así y se pone con un chorizote. Si miren, me sale, se brota aquí todo esto, ya la parte epigástica. Es porque los rectos están separados y esa línea débil al hacer fuerza hace producción. Esa es la
diástasis. En cambio, la hernia diática es una masa, una pequeña masa redondita, ya sea en cualquier distancia de la línea. ¿Ok? Bueno, y así se observa la hernia. Esta, como veis, tiene una producción que produce una cicatriz en sí. Se llama una la evaluación tiene el mismo concepto. Que la evaluación es la producción o salida de un contenido a través de un orificio quirúrgico o traumáticamente preestablecido. Lo mismo que la hernia, solamente que el orificio varía. Uno era anatómicamente establecido, o sea, no hay intervenido ningún agente externo, y el otro es quirúrgico o traumáticamente preestablecido. ¿Okay? Bueno, mira, son masas pequeñas que contienen con frecuencia solamente grasa pueden encarcelarse, estrangularse, ya las hernias mayores contienen el fibroblast, el intestino delgado, colesterol, las hernias grandes. Generalmente la gente es muy raro que tiene una movilidad grande, porque ver la bola ahí que no le gusta, porque no me salió una bola aquí, realmente la corrige, raro ver, aunque no se deja ver, pero la gente que deja no es movilidades que es realmente grande, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento se hace solamente si es mayor de 0,5 centímetros o produce sintomatología, entonces dolor, ya molesta y duele. Entonces el tratamiento es quirúrgico. Todo tratamiento de hernia es quirúrgico. La solución tiene que ser quirúrgica de todas las hernias. Y la reparación se hace a través de una incisión por encima de la masita, ya sea vertical o horizontal, ¿ya? Y lo que se hace es liberar la zona. Se libera la zona, se libera el saco del pie, se lo abre, se reduce el contenido y se libera bien el anilito. Y ese anilito se lo tiene que suturar. ¿Ya? Se lo sutura generalmente, las hernias se suturan con hilo no absorbible. Nunca utilicen para preparar hernias suturas absorbibles. Utiliza no absorbible. ¿Cuál es el más frecuente? El problema. El problema es el que más se utiliza. ¿Ya? Inclusive se pone como reforzamiento mallas. Ese concepto es un poco variable. Se dice que las hernias que no se reparan con malla hay un 54% de recidiva, mallas, hernias en sí. Hay hernias como las gigantes, como las umbilicales, que son muy pequeñas y para poner una malla tendría que desligar el fluido, habría que sacar una malla y a veces la malla más reacción te produce que lo que te va a proteger, si tenés buenos bordes, un buen tejido aponerótico, unos buenos puntos, y es un poco difícil de que sea recidido. Algunos pensamos así, otros no. En las hernias inguinales, indudablemente la hernia con malla es lo mejor. Ya vamos a hablar de eso. ¿Ya? Y así se hace en la reparación. Hay algunas hernias diversas, ya, que la pagamos por la hernia de Lister, ¿ya? Es una herniación ya a través de la pared anterior del abdomen, en cualquier parte del abdomen, la pared anterior. Pero la característica de la hernia de Lister es de que hay un asa intestinal sobre el intestino delgado metida, pero es solamente el borde antimesentérico que se mete adentro de la hernia. En cambio, no está todo el asa metido, sino es solamente un borde y ha ido dilatándose ese borde y forma parte del contenido de la hernia. Por eso se llaman hernias por pellizcamiento. Es como si estuviera pellizcando el asa intestinal, el borde antimesentérico. ¿Okay? Las hernias femorales o plurales, ¿ya? Son hernias generalmente como las ubicamos en la región inguinal, pero están por debajo del pliegue de la línea de la ingle, ¿ya? Esa línea, ese pliegue que vemos cuando llevamos la piel, vemos el pliegue, se llama línea de Malgaigne. Las que están por encima del pliegue o línea de Malgaigne, generalmente, si están por encima, son inguinales. Y las que están por debajo, salen de esa línea, son las hernias plurales, ¿ya? Entonces están por debajo
desarrollar una hernia inguinal, lo que hacemos es convertir la hernia crural, la convertimos en inguinal y la tratamos como una hernia inguinal, no se hace el mismo tratamiento de una hernia inguinal. ¿Cuál es el problema de esta hernia? Producen dolor, son pequeñitas y al pasar por el anillo crural, ya, el anillo crural que está ahí formando parte del anillo inguinal, al pasar por esto el anillo crural, por donde pasan también los vasos naturales, pues va a producir dolor y generalmente estas hernias operan de emergencia, porque la cirugía por orilla, o sea, no tiene una mesa, ni una bola, ni me duele, y una hernia que puede haberse ya atascado, por último se ve que puede haberse estrangulado, se ve una intestinal. Son muy fáciles de estrangularse, ya, las hernias plurales, no se olviden de eso. Ya. Bueno, digamos, la hernia de despliegue, como su nombre dice, se encuentra en la línea semilunar. Despliegue, tenemos aquí el cruzamiento de los músculos oblicuos y los rectos forman una zona poneurótica en los oblicuos cuando hacen la separación por los rectos del abdomen, forma la línea semilunar despliegue. Salen a través de esa línea se llaman hernias despliegue. Sí, generalmente se encuentra siempre casi por arriba de los vasos epigásticos. La hernia petit ya aparece en la pared posterior del abdomen, en la región lumbar, en la parte de atrás, que son lumbares bajas. La hernia petit, la del Winter, es igual que la de petit, pero es más arriba. Se puede hacer desde el reborde costal, ¿ya? Y se encuentra con mayor frecuencia. Pero son hernias muy raras, ¿ya? Entonces aquí tenemos la de petit y la de Winter más alta. Son muy raras. Hay que dar la hernia de litro, el asa intestinal solamente el órgano mesentérico, ¿ya? Con un pellizcamiento. Y aquí hay una hernia triangular. O sea, el asa intestinal se está triangulado ahí, se está cambiando de color. Si esta es una hernia triangular, va a pasar un poco de bajo, porque ve que de un lado no se ve bien, esa es una hernia. Y la hernia umbilical es una de las que nos interesa también, porque de todas las que hemos hablado, ya, esta es una de las más frecuentes. Ya, no hemos hablado de hernia inguinal. Ya se presentan en tres épocas de la vida. Recién nacido, en el niño y en el adulto se puede presentar. Es el resultado de una falla de la función de la vaina de los rectos en la base del cordón umbilical. Aquí la base del cordón umbilical, ahí la base, donde penetra la realidad, cuando se suelta el cordón, los rectos deben fusionarse y cerrarse totalmente. Cuando hay una falla en esta fusión, ya queda una pequeña zona débil que con el tiempo, depende del tamaño de la falta de cierre, se puede manifestar en el recién nacido, en el niño adulto, o en el niño o en el adulto. Realmente cuando se presenta en el adulto, fue porque desde el niño quedó esa zona débil y con el crecimiento, con la pancita, fue abriéndose más esa debilidad y fue apareciendo la hernia umbilical. El adulto que tiene hernia umbilical generalmente nació con esa hernia, pero chiquitito no se notaba, ya con los años lo apareció. ¿Ya? Entonces la gran mayoría de las hernias umbilicales eran espontáneamente en los dos primeros años de vida. Entonces si vemos un niño que está con una pequeña hernia umbilical que mide medio centímetro, hay que esperar los primeros 2 años de vida, no hay que saber que pedir suerte y llore y se le brota, ¿no? Por eso depende del tamaño, ¿ya? Pero generalmente pueden cerrar, ¿ya? Que funcionan y cierran totalmente. Esa es la cerrada, no es seguro, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos para los sellos, que en caso está en caso extremo, ya le falta difusión de la parte de ¿no? Y esta es una hernia umbilical que ha dado muchos años, un negrito, hace calor y no comen casi los pobres, ¿sí? Entonces, tienen una atención como para poder atender los días hasta el pobre niño, entonces, es una pelota ping-pong, se llama, y eso es una peligrosa porque se puede.
usualmente. ¿Ya? ¿Esto? Otro tipo de hernia umbilical. ¿Ya? Cuando operamos un niño antes de los 3 años de hernia umbilical, cuando hay amenaza, cuando comprobamos que dentro del saco extraordinario hay una cinta. Entonces el peligro de que esa hernia se ataque es alto. Ya, o sea, se transmite. Cuando el paciente presenta lo que podríamos llamar hernia umbilical entre lo que es un pom, ¿ya? Ese es otro. Y el defecto por el neurológico, o sea, de más de 1.5 centímetros, y sería que hay una producción de contenido químico. Porque una hernia de más de 1.5 centímetros, realmente una hernia grande con niño, y se puede apreciar realmente si hay o no hay contenido químico. Entonces ahí son indicaciones para poder operar. ¿Cuál es la técnica operatoria? Si es muy pequeña la hernia, normalmente yo en los técnicos operatorios que hago una incisión pequeña debajo del ombligo, ubico el liberio, ubico el tallo umbilical, el tallo que une la piel con la necrosis, que generalmente ahí está la hernia, y se lo abre ese tallito y ya queda el anillo. Se lo puede observar el anillo, se lo reproduce un anillo pequeño, son pequeños esos anillos. Se puede hacer 1 o 2 puntos con sutura no soluble y se acabó la cirugía. Inclusive en adultos hago ese tipo de cirugía, porque ahora con el aprendimiento de la cirugía laparoscópica nosotros ingresamos por el ombligo, ya el trocar, y hacemos ese procedimiento, ¿ya? Y después lo cerramos con puntos absorbibles, inclusive porque como no es hernia en la superficie puesta, el punto absorbible hace que se cierre bien esa parte. En la hernia hacemos la misma técnica como para entrar a operar una cirugía laparoscópica abierta, ¿ya? O sea, abierta se llama la forma en que metemos el trocar. El trocar se lo puede meter de forma cerrada o a ciegas, ¿ya? O se lo puede usar una técnica abierta donde uno abre, corta, abre un huequito y por ahí por el huequito se lo introduce el trocar, ¿ya? Y así de paso. Hay una técnica clásica de la preparación de hernia umbilical que se llama técnica de Mayo. La técnica de Mayo que consiste en el ombligo, está el ombligo ahí, ya, y consiste en hacer una incisión por debajo del ombligo, ya. Se abre, se levanta, ya se encuentra el tallo umbilical, que es donde está la hernia generalmente ahí, a la pared, digamos así, está la piel, ya, y la hernia entra por aquí, ya, entra por aquí. Entonces, esta es la aponeurosis, esto lo abrimos esta aponeurosis, la crear un equipo, donde reducimos todo el contenido que había ahí, ya lo reducimos. Y esta aponeurosis, en vez de hacer unos 2 puntitos, que hacemos ampliamos, ya, una vez la tenemos ampliada, vamos a hacer un cierre en forma de chalecado, se llama, como una camisa, ya. Rotulamos una aponeurosis por debajo y la otra por encima, ya, para que quede reforzado. Entonces son 2 puntos especiales que se hacen del borde al fondo de cada vía, del borde de este lado, el borde lo hacemos al fondo y hacemos un punto, una hilera así, todos los bordes al fondo, y el segundo plano lo hacemos de este borde a la aponeurosis. Quedan 2 hileras de puntos. Ya, se dan un chalecado. Se hace el chalecado y se cierra. Esa es la técnica de Mayo. La técnica clásica de reparación de hernia. A esta técnica de Mayo podemos complementar colocando una malla de Marx encima, ¿verdad? Que le da mayor seguridad y menos probabilidades de recidiva. El problema de las mallas de Marx es que hay personas que hacen microsis gordita, las personas hacen mucha presión a las mallas. Dejar de entrenar y a veces hacen seromas o nada más que la malla. Entonces las mallas, ¿qué hay que hacer? Yo nunca dejo mallas en las umbilicales porque son pequeñas,
Y si tienes que recidivar la hernia, van a recidivar porque si la persona es obesa, grandes probabilidades de recidir, no por una mala técnica o porque no le dejé malla, no por la misma constitución de la persona que obesa, ¿ya? Pero si le pongo malla, probablemente tenga menos probabilidades de recidivar, pero el postoperatorio me puede dar muchos problemas a mí. Paciente de evacuaciones, de ese acto, de abrir la herida, pasar limpieza, por nada más que la malla que se produce reacción, ¿ya? Produce reacción. Las mallas tienen diferentes tejidos, tienen desde las más densas hasta las mallas menos densas. Aquí hay que tratar de usar mallas no muy densas, para que no produzcan mucha reacción. ¿Ok? Y se llega el libro más utilizado, que es el libro del Prolene 0 o Prolene 1. El más utilizado mucho es el Prolene 1. Es un monofilamento de ácido policólico se llama, ¿ya? El Prolene, el polipropileno, ¿ya? Es el mismo tejido de las mallas, el polipropileno, ¿ya? Y es no absorbible, parece un monumento universal. Un buen libro para cerrar todos los tipos de hernia que puedo utilizar aquí. ¿Ya? Dos pacientes a uno le hice una guerra de Tandil, nos vimos acá, levantamos todo, tengo la foto ahí en el teléfono, abrimos aquí, preparamos la habitación, pusimos malla y cerramos, sacamos todos los pliegues que sobraron y quedó la linda la paciente, ¿no? Y en otra hicimos que tenía lo mismo, pero hicimos más por la línea media en los del hospital, y hicimos por la línea media, y ahí preparamos un tratamiento ahorita también. Y bueno, fue bien, quedó con su cicatriz muy grande, muy estética, pero este ya no necesita estética, ¿no? Ahora hicimos un poco más obvio. Queremos darle un militar, un sorpresa, ya, en los militares, la dejan en su libro de albedrío, y así empieza el chico, y puede ir creciendo, inmensamente. Y bueno, se abre, se libera todo el contenido, se introduce el contenido, queda abierto y se hace la colocación de la mano en todo el tejido que hemos reparado. Y se cierra. Muchas veces la piel queda redundante, entonces se tiene que sacar el exceso de piel para poder cerrar adecuadamente. Cuando hacemos la técnica de dermo, lo que hacemos es cortar aquí abajo, levantamos todo, hasta arriba, se soluciona todo, se coloca la malla y se estira la dermo. Se estira y se corta. Se saca todo el exceso de piel y solamente se deja lo que va más. Es más fácil, es más trabajoso, pero es más fácil. Yo hago dermo cuando soy una persona que me ayude a hacer dermo. ¿Por qué? Porque hacer uno toda la dermo no es muy fácil. ¿Ya? Porque normalmente cuando yo opero con una persona, ella